Muy bien, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos nada más ni nada menos que en el ombliguito de la semana, iniciamos entonces el miércoles con la mejor de las energías y siempre con la mejor compañía, la tuya. El día de hoy vamos a tener en cuenta lo siguiente, vamos a desarrollar este cuestionario que se encuentra en plataforma. Este cuestionario lo vas a encontrar entonces en la pestaña que corresponde a la semana del día de hoy, que es básicamente las preguntas sobre Roma, pero lo vamos a hacer en compañía pues de nuestra invitada. Es así que vamos a aprovechar nuestra invitada para poder resolver nuestras dudas e inquietudes de las siguientes preguntas. Primera pregunta que vamos a tener en cuenta son solamente 5, pero yo veré, ¿no? Que ese 5 sea de todos nosotros. Entonces, la primera pregunta que nosotros vamos a resolver es, ¿los patricios son aquellas familias que sostuvieron poder en la antigua Roma? Tanto así que eligieron a los monarcas durante el periodo del 753 al 509. Este poder era obtenido debido a, entonces vamos a revisar por qué los patricios tenían poder. ¿Listo? Para que lo tengamos entonces más que claro. Luego de ello, en la segunda pregunta vamos a responder el Senado directamente. El Senado específicamente, que es una figura donde participan los patricios, las familias antiguas, y directamente vamos a revisar la etapa del Senado, que va a ser la República, que vamos a responder en este espacio. Luego de ello, vamos a revisar la conformación de la civilización romana, quiénes fueron entonces, recordando quiénes fueron los que lo integraron, y cerramos, por favor, teniendo en cuenta entonces el tipo de gobierno. ¿Listo? Y nuestro numeral que aprendí de la Roma itálica. No siento Perdona, más. Luisito. Dime, Miss, te Es escucho. que está Irene Sí, en sí, sala. es ¿Es que la mitad? todavía, Ok. sí, todavía no le doy el ingreso precisamente para hacer Ah, este bueno, proceso. bueno. Entonces, la Ok. recomendación en este espacio, ¿cuál es? Aprovechar a nuestra invitada para hacerle preguntas frente a la historia de su país, preguntarle frente a su cultura, evitar, por favor, preguntas de carácter personal, si tiene pareja, la edad. Yo siento que los invitados vienen a este espacio a pasarla bien y su vida privada, pues, por favor, tenemos que respetarla. Por último, vamos a tener en cuenta, por último, en este espacio, entonces, vamos a prestar atención a la sesión del día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de preguntar, de interactuar, siempre desde el marco del respeto. Luego resolvemos entonces este link que se llama la valoración de la clase y por supuesto las preguntas que tenemos programadas para el día de hoy. No siendo más, vamos a iniciar entonces a las diapositivas que teníamos programadas. Mister, ¿y eso en dónde lo podemos encontrar? No te preocupes que yo te envío el link. Ya llegando al cierre de la sesión, te envío el link para que podamos resolver las preguntas. ¿Listo? No siendo más, por favor, vamos tomando nota entonces del título que corresponde al día de hoy, la etapa monárquica romana, para poder interactuar, para poder encontrarnos como ciudadanos del mundo y entender el secreto de la historia romana. Así que, dadas las indicaciones, cuéntamelo todo, vamos tomando nota entonces en este momento. Entonces, vamos a tomar nota, entonces, cuéntamelo todo, de lo que corresponde al día de hoy, la etapa monárquica. Nos conectamos en estos momentos en una conexión internacional, damas y caballeros, teniendo la posibilidad de encontrarnos como ciudadanos del mundo, porque no importa la distancia, no importa cuánto tiempo nosotros estemos en este proceso de confinamiento, veamos el lado positivo, podemos encontrarnos con ciudadanos del mundo, conversar con ellos y compartir. Damas y caballeros, con ustedes desde Roma, Italia, Irene Picera. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás con nosotros conectada? ¿Cómo Hola, estás? bien, 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 estoy bien. lindo nombre. Y te dicen que lindo nombre. Perfecto. Muy bien, entonces, Irene, ¿desde dónde estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Te escuchamos. Estoy en Roma y nada, hoy estoy un poco cansada porque luego tengo que trabajar. Entonces, sí, saludos desde Roma, Saludos Italia. desde Roma. Perfecto, muy bien, Irene. Muchas gracias por acompañarnos. Entendemos que estás trabajando, que estás haciendo muchas cosas, pero muchas gracias por sacar el espacio para compartir con nosotros. Muy bien, arrancamos entonces antes de tomar nota del objetivo del día de hoy con nuestros saludos entonces muy concretos, por favor, saludando entonces nada más ni nada menos a nuestra invitada. Sofía Castañeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedes saludar a nuestra invitada. Hola Irene, Hola, mucho gusto, me llamo Sarita y soy de Colombia. ¿Cómo has estado chao. allá? ¿Cómo estamos por aquí? Bien, bien, Dai, bastante bien. ¿Y por allá todo bien? Sí, está haciendo un día bonito también.
Ok. Y bueno, Me seguimos. alegra, me alegra. Dice hola. ¿Cómo se Hola, dice? ciao. 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 Solo que no se escribe con CH, se escribe así. Ciao. Eso. Como dice Juan. Chao, chao. Muy bien, por aquí Juanita Spitia va a saludar entonces a nuestra invitada. La escuchamos, si puedes prender la cámara para que ella también nos pueda ver un momento. Les agradecemos con nuestros saludos, siendo las 5:10 de la tarde Hola, en Miss. Roma. Hola, Irene. Qué pena. La pregunta es que como me estaban llamando y tenía que decirles que estaba en clase, no supe de qué país serás, así que si me puedes decir. ¿De qué país soy yo? Ujú. Soy de Italia, de Roma. Ah, Sí, sí. Ok, ah, recordemos que estamos viendo la antigua civilización. Yo soy Juan Pitia y pues nada, yo estoy aquí disfrutando de la clase y pensando que la bandera de Italia se parece un poco a la de México. ¿Que no escuché una palabra. ¿Que la se parece un poco? Me falta una... No me llega una palabra, no sé. Mm, Como no escuché una... No, tampoco yo la entendí. Que se parece, ella hizo una comparación entre México e Italia, pero no entienden qué Pero no... factor. Io non... O sea, las banderas, porque Ah, Ah, si sì, te das sì, cuenta tienen como los mismos sì. colores, solo que tienen algo en el centro. Es verdadero. Sí, sí. Muy bien, damas y caballeros, iniciamos entonces la sesión del día de hoy con la mejor compañía de la de ustedes y por supuesto de Irene, que Irene nos ha abierto las puertas de su sala, de su hogar directamente para acompañarnos. Acabo de salir de trabajar, está con nosotros, recordemos la hora en estos momentos en Roma, son las 5:11 en territorio romano. Muy bien, entonces me están diciendo que Lo so. se te escucha bien. Sí, no hay problema. Ok, muy bien, entonces vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy con un objetivo. El objetivo del día de hoy, no se preocupe Irene, la estamos escuchando bien, la idea es que esté con nosotros, créame que le agradecemos. Si usted desea traer una bebida caliente para acompañarnos, para desestresarse, para estar con nosotros, con muchísimo gusto, porque entendemos que ha salido de trabajar. Y más computador, más ordenador, Dios mío. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar, vamos a interactuar, vamos a pasarlo súper bien, porque el objetivo es identificar el desarrollo y caída de la monarquía romana etrusca en el siglo VI al siglo V antes de Cristo. Muy bien, Irene, antes de iniciar en este espacio, recordemos específicamente, ¿usted se acuerda cómo llegaron los romanos? ¿Cómo se formaron los romanos? ¿Sí se acuerda, no se acuerda de lo que le contaron a usted en el colegio? ¿Cómo nace la antigua civilización romana? ¿Cómo nace Roma? Vabbè, Roma es famosa por los siete colles, ¿no? Por las siete montañas y era como un pueblo de campesinos, de gente muy sencilla, no sé, artesanos y muy importante, el elemento muy importante es que está cerca del río Tevere y eso permitirá a Roma de desarrollarse como una ciudad muy potente, muy fuerte. A Perfecto. me- ¿Está haciendo frío? Usted nos dirá a esta hora. Sí, tengo un poco, sí. Sí, sí, sí. Como se bajó la temperatura. Sí, no hace súper frío. Tenemos como siempre 20 grados, algo así, pero sí, en esos días está empezando un poco a hacer frío. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en este momento le queremos contar, estamos presentando en la ciudad de Bogotá, estamos presentando 14 grados centígrados y hay Ah, pronóstico de lluvia y protestas en Bogotá en estos momentos. ah. Esperamos que la temperatura esté mucho mejor en Roma. Muy bien, entonces. ¿Cómo es la torre? La torre de Pisa. Pero aquí hay una pregunta. Oddio, la torre de Pisa. Sì, No es perché de la torre... pizza, es de pizza, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Es bella, es muy, muy linda la Torre de Pisa. La Torre de Pizza, no sé, parece el nombre de una tipología de pizza, pero quizás podría ser buena también, no lo sé. Pero la Torre de Pisa es hermosa, es bellísima. Espero que un día podrías verla porque merece mucho la pena.
Vale la pena, entonces, damas y caballeros, ir a Roma. Muy bien, usted nos estaba contando, Irene, en este espacio, que inicia directamente con 7 montañas y alrededor de un río. Sí, Y la población, entonces, por favor, Juanita, esperamos un segundito y ya continuamos entonces en este espacio. La población de Roma, entonces, en este espacio era campesina, nos estaba sí, contando en el inicio. sì, ¿En sì. ningún momento Roma apareció como el gran imperio? No, inició entonces No, 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 poco a no, no, poco. no. Muy, muy, muy poco a poco, aunque porque tenían como la influencia de los etruscos al norte, en la región del norte y las regiones alrededor, pero eso, como eso, muy, Aquí muy, hemos una cosa visto, muy sencilla. aquí hemos visto antes de iniciar entonces este espacio, aquí hemos visto que los romanos son un producto de una integración de pueblos, migrantes Sí, griegos, de sì, los sì, etruscos, de los celtas que también tienen la oportunidad de interactuar con ustedes, con los latinos, con i los latini, samnitas. ¿Es i cierto esto sabini, sì, o sì. tenemos que corregirlo? La escuchamos. No, 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 es verdadero, como que, ¿sabes? Italia estaba dividida, la península itálica estaba dividida en regiones. Al norte había la Etruria, donde queda la actual Toscana, donde está Pisa, mientras que Roma queda en el Lazio. Y el En la antiguo costa del Lazio, mar Tirreno. Tirreno, sí. En Lazio había muchísimas poblaciones que son los sabinos y los latinos. Principalmente allá en Roma, en esta primera, digamos, forma de civilidad, había latinos y sabinos. Pero sí, la tierra itálica estaba, había muchísimas poblaciones, Yosci, Etruri, un montón de poblaciones, cada uno con su propio idioma, su propia cultura, que provenían de ciudades diferentes. Y un elemento interesante es que hasta hoy cerca de Roma podemos observar los elementos que han construido los etruscos y aún hasta hoy no se sabe el idioma que hablaba esta población. O Sí, sea, sí, esto. la escuchamos, por No, favor. no, Los no, latinos. era, sí, Te escuchamos. era esto, sí. Ok, por acá, bueno, hay una pregunta que cómo le va con la pasta, nos dicen por aquí en este espacio. Vabbè, la pasta è la base, è la base de... Bueno, a mí me gusta mucha pasta, cioè me gusta mucho la pasta. No digo que la como todos los días, pero casi, Qué bueno. sí. Irene, volviendo entonces al marco histórico y ya volvemos con más preguntas frente a Roma. Revisar el tipo de gobierno de los etruscos y su método. Hay algo bien particular en la historia. Estuvimos consultando algunos historiadores británicos que están realizando el análisis de la historia italiana. Hay muchas cosas que nos gustaría compartirle frente a este tema, pero hay una de ellas que son características. ¿Cómo es esto de la elección del rey? ¿Es esto cierto que los patricios, que pertenecían a las familias más antiguas de Roma, que tenían una tradición machista, este machismo, ¿era cierto o no era cierto? ¿El machismo en los patricios? Cioè, seguramente el rey era un hombre, no era posible que fuera una mujer, pero yo sí he estudiado que respecto quizás a los griegos, la mujer de la antigua Roma tenía mucho más derechos, como por ejemplo la hija tenía cioè el derecho a la misma cantidad de, no sé cómo se dice en español, No, dígalo como... en italiano, tranquila, no hay problema. Es que cuando hablo en español a veces como me olvido las palabras en otros idiomas, también en italiano, porque se parecen mucho. Ah, ¿cómo se dice? Cuando el padre muere y tiene que dejar algo a Herencia. los hijos. La herencia, eccola qui. La heredità. A ver, la herencia, la mujer tiene el mismo derecho a cioè la misma cantidad que los hijos masculinos y tenía derecho a vivir. Claro que no era una sociedad abierta, feminista, pero sí, bajo el punto de vista del rey podemos decir que probablemente era machista porque el rey era solamente el hombre elegido por los patricios, que eran los miembros nobles los ancianos de la antigua Roma.
Recordemos también a nuestros estudiantes que los patricios, por ser los miembros más antiguos de Roma, eran nada más y nada menos que los propietarios de tierras, y ser propietarios Sí, de tierras les daba mayor poder. Hay una duda claro. que nos queda, de igual manera, aquí por interno me llega una pregunta muy importante. Me están preguntando si las mujeres tenían, perfecto, tienen entonces el mismo reconocimiento y pueden ser ricas, pueden tener entonces ser ostentosas, pero tienen los mismos derechos políticos y No, participación de un hombre, de no, un patricio. no, O sea, ahí no, sí no, no, existe no. discriminación. No, cioè, claro que desde un punto de vista de quizás de bienes materiales, tenía solamente, yo hablo solamente de las mujeres de las familias ricas, digámoslo así, pero claramente solamente los hombres de las familias nobles tenían el derecho de, cioè los patricios tenían el derecho de participar a las asambleas y eso, solamente ellos. Pero claro, las mujeres no, tenemos que esperar un poco, un poco más allá para que las mujeres tengan sus derechos. Sí, no, pero eso. Perfecto, le agradecemos en este espacio y vamos a revisar. Es cierto, ya vamos con la pregunta de Juanita en este espacio. ¿Es cierto que los patricios podían elegir a sus monarcas? Es un dato muy particular, o sea, usted lo puede Sí, encontrar en la sí, historia del mundo y es algo relacionado que lo vemos en las Polinesias, por ejemplo, que el pueblo elige a su monarca, pero encontrar esto en Roma es muy novedoso y más en territorio europeo. ¿Eso es cierto? ¿Los patricios en asamblea podían sí. elegir al nuevo monarca? Sí, 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 eso sí, recuerdo que yo también lo había estudiado y es un dato cierto, como a mí siempre me llama la atención porque no se hace ningún caso, por ejemplo, al sangre, ¿no? Como a la herencia bajo este punto. Me parece que es bastante democrática como cosa, no sé, eso. Incluso hay algunos historiadores británicos que manifiestan directamente esa ruptura con el lazo de sangre y la herencia griega, ¿no? La herencia Sí, griega en las raíces romanas, en donde son los argumentos y los intereses de los patricios los que se tienen en cuenta a la hora de la elección. Pero acá entre nos, Irene, sin que nadie más se vaya a enterar, ¿estos reyes podían hacer lo que quisieran o siempre estaban supervisados por los patricios? Porque si los patricios los eligen, los patricios hacían control, estaban ahí como encima de ellos. vabbè, claro que luego cuando van a hacer cuando cae el momento de cuando se concluye el periodo de la monarquía, se darán cuenta de que los patricios tenían mucho poder y eso es un factor por el cual, de hecho, la monarquía se concluye. Y entonces, digamos que los patricios funcionaban casi como si fuera, me imagino yo, porque ya estas son cosas que no recuerdo bien, pero como que de control, una función de control sobre el rey. Cioè, por eso digo que es bastante democrática como cosa, aunque sí, cioè monarquía, la palabra monarquía deriva del griego, ¿no? Monos significa uno, cioè el poder de una sola persona, pero al mismo tiempo es bastante democrática porque está elegido por un cierto número de personas que pueden controlar lo que hace efectivamente el rey, revisar lo que hace el rey. Entonces sí, cioè no era un totalitarismo, digámoslo así. Totalmente. Le agradecemos y teniendo en cuenta las palabras que acaba de mencionar Irene, recordemos directamente que los patricios eligen directamente al monarca, pero le realizan un control de lo que hace desde las influencias que sostienen frente a él. Y eso nos va a presentar una tensión de poder, porque tal cual como lo dice Irene, las familias influenciaban directamente algunas decisiones siempre en beneficio de ellas mismas. Muy bien, rompiendo un poquito el hielo, diríamos, aquí en América Latina. Para Ah, también regresar en aquí. italiano. Ah, Se dice, sí, se dice igual. rompí. Rompere il ghiaccio si dice. Ah, Igual. excelente. Por aquí nos dice que cuál es la ropa tradicional de Roma, mientras que ellos acaban de tomar nota y nos confirman. Ah, ¿Cuál es la la vestuario? Vestuario. Ma hoy o en el pasado? Hoy. No sé, Juanita, si nos quieres establecer, nos puedes aclarar directamente este espacio, si es hoy o era en el pasado. Vabbè, en Hoy, el pasado Eh, estaba... pues, es que, ¿cómo así? Porque es que si hay ropa tradicional, pues que se ha llevado desde mucho tiempo, como aquí que el sombrero volteado.
Ok. Hay unos objetos, hablando en términos antropológicos, hay unos objetos tradicionales que en el tiempo se han preservado y se utilizan y Ok. son el sello de un país. En el caso colombiano, existen sombreros que se Ujú, caracterizan por su uso en la cotidianidad. Entonces, ¿está haciendo sol? No, para no quemarme el rostro ujú. ni la parte de atrás el cuello, que le llamamos nuca, pues entonces vamos a colocarnos el sombrero. ¿Existen estos artefactos en la No, vestimenta romana? ¿A eso se refiere, no, no, Juanita? no, no. Cioè, que yo sepa, no. O sea, como claro que cuando irán al centro de Roma, al Colosseo, será muy posible encontrar un hombre vestido como un centurión, pero no es que la gente se va vestida así, es como algo Eh, folclorístico. Pero pero, no, como ¿cómo es esto? El término que tú te refieres. il centurione, no sé cómo se llama en español. No, 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 Eso, pero pues, Centurioni. Ok, mi pregunta centurión. es, no te preocupes, Laura, bienvenida entonces a este espacio. Tranquila, Sara, se fue la luz en algunos lugares residenciales de nuestros estudiantes, pero no se preocupen que aquí siempre bienvenidos. Estamos preguntando por alguna vestuario tradicional italiano, nos están No, haciendo la referencia. italianos, por ejemplo, no sé, como en el sur de Italia, que es la región de origen de mis padres, ¿no? Hay durante unos días como se hacen unos bailes, no sé, con una música tradicional y las mujeres tienen que ponerse un vestido tradicional que es como una falda muy larga, una camiseta blanca y tienen que bailar siguiendo un cierto ritmo, pero se hace solamente en unos días. Pero aquí en Roma, honestamente, creo que se perdió esto un poco, no sé, me da la impresión. Es interesante el análisis que está presentando a esta hora de la tarde en Roma 5:26. En la medida Sí, que, claro, una metrópolis como Roma, en la apertura que se ha abierto al mundo, ha perdido un poco sus tradiciones y las sí, tradiciones se conservan más es en otras regiones de Roma. sí, 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 verdadero. Cioè, Perfecto. es mucho más probable encontrar la real cultura de un lugar en los pueblos pequeños alrededor de Roma que en Roma. O sea, como en Roma sí te da la imagen de su esplendor, de cuánto es maravilloso y todo el resto, pero desde un punto de vista estrictamente cultural, un poco se perdió porque es una metrópoli al final. Es muy, muy grande. Bueno, a mí me parece muy grande. Me imagino que si conocen Bogotá, Roma parece como muy, muy pequeña como ciudad. No sé, me da esta impresión. Bogotá, usted refería que Bogotá hace sesiones anteriores, bueno, Roma parece un círculo, se manifestaba Esatto, usted. sì, sì. El caso bogotano es como una toronja naranja partida en la Ah-ah. mitad. Entonces, así Ah. parece Bogotá. En la zona de la circunferencia están las montañas y Ah-ah. la zona recta es básicamente el río Bogotá, que es Ok. la que lo Ah. atraviesa. Muy bien, ahí le damos referencias para que esté con nosotros muy pronto aquí en Colombia. Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio. Vamos a seguir revisando entonces historia y qué rico escuchar la historia de las personas, de los connacionales. Oiga, está la historia italiana, la historia del mundo. ¿Alguna Sì, vez sì. se imaginaron ustedes los italianos que su propia historia fuera historia del mundo? ¿Es algo natural? ¿No lo es? ¿En qué sentido? Como que nuestra historia pertenece a la historia de todos. Eh, no sé, por ejemplo, el año pasado cuando estaba viviendo en Valencia, en España, ¿no? Yo allí conocí chicos de todo el mundo, ¿no? Como colombianos, chilenos, argentinos, alemanes, y todos sabían elementos de la historia de Roma, proprio a nivel histórico. E yo le preguntaba, pero ¿por qué la conocen? Ellos me decían, Irema, porque nosotros estudiamos la historia de Roma. Y a mí me pareció algo muy raro, porque yo creía que era solamente una cosa que se estudia aquí en Italia. No lo sé por qué, porque me parece un dato muy específico. Como y luego lo pensé, efectivamente nosotros cuando vamos a estudiar el descubrimiento de América, ¿no? Per Cristóforo Colombo, estudiamos todas las regiones, los incas, tecos, pero es algo que no había conectado, no sé por qué.
Oiga, No. qué bueno, pues nos parece espectacular. Está invitada también, vamos a tener aquí en este espacio, en un mes precisamente estaríamos nosotros, bueno, 20 días estaríamos llegando nosotros nada más ni nada menos que a México y por supuesto a Perú, con invitados Ah, especiales también desde estas regiones, invitada también para que si nos quiera acompañar, para que sí, este ejercicio es interesante, cuando las sí. personas cuentan la historia de su país para, oiga, al otro lado del mundo, imagínense, Dios mío. Muy bien, entonces, claro que sí, me están pidiendo entonces aquí la palabra. Juanita, te escuchamos rápidamente antes de entrar a los reyes etruscos en Roma. Vamos tomando nota. Te escuchamos, Mira, Juanita. Irene, que tú Dime. te confundiste, decías por qué saben de la historia. Es que hay cosas en todos los países del mundo que pasaron a la historia, como aquí en Colombia que pasó algo que ya pasó a la historia. Pero no entendí la... Entonces, que mira, que en todos los países hay algo que pues ha pasado en la historia, como en Roma, que saben la historia de Roma a nivel histórico, pues también hay otros países que también les pasó lo mismo, a todos los países. Bueno, Sí, 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 pero me refiero al hecho de que, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, he ido de intercambio a Boston, a Estados Unidos, y por ahí no estudian la historia romana, por ejemplo. Cioè, ellos empiezan, son muy como autorreferidos, ¿cómo se dice? Como no es claro. americanocéntricos, como que empiezan a estudiar tampoco la descubierta de la América, sino las guerras de independencia. Por eso no es algo objetivo, algo es contra algo obvio, como, y por eso me llamó la atención, del hecho que estoy feliz de que se puede compartir esto, cioè la historia, porque la historia es una memoria colectiva y sería bonito que, si posible, que todo el mundo conozca la historia de los otros países. En ese sentido lo estaba diciendo yo. Y estamos de acuerdo con lo que dice Irene en la medida que los aportes, y quiero ser claro, por favor, porque ustedes van a ser, ustedes los que nos están acompañando en esta sesión, ustedes van a tomar decisiones en el año 2028. En el 2028 muchos ya tendrán mayoría de edad y entenderán cuáles son los ejercicios de democracia que existen en el mundo. Y el referente romano nos está dando aquí un ejemplo. Fuimos una monarquía en nuestro inicio. Ya vamos a mirar su lado más democrático, que es la república. Pero nosotros tomamos decisiones y eso también es un mensaje, con el respeto de Irene, es un mensaje claro a todos y cada uno de ustedes para no seguir con la cultura de abstención, de no participar en política, que está en todos los países latinoamericanos. Mucha gente decide no participar en política porque no entiende el papel que sostiene tan importante y por supuesto, la historia que ven es como si fuese siempre una imposición. Y por eso lo que estamos viendo acá es cómo los romanos, pese a tener una monarquía, mire, tomaban decisiones. Y es la invitación, no es a que tú esperes a ser rico para participar, ¿sí? Sino la invitación a que tienes en estos momentos condiciones para hacerlo. Y por supuesto, con el respeto de Irene, pero aquí enviamos un mensaje muy fuerte para el feminismo latinoamericano. Y es necesario que la mujer se empodere, que la mujer deje de Claro. quedarse en la casa lavando, planchando y que empiece a asumir la rienda sobre su vida, a ser profesional, a tener intercambios con el mundo y a tener una voz en la política regional. Qué pena ahí el dato, Irene. Aquí la propaganda feminista sabrá Sì, no, disculparnos. no, 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 ma cioè, mi compañera de piso, Sophie, como escribió su tesis sobre esto, sobre el feminismo, entonces como me contó de lo que está pasando en Colombia y me llama mucho la atención. Y es siempre lindo escuchar de esto, cioè, me encanta, sí. No, y además es que hay que tener en cuenta, chicos, por favor, que existen también unas nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades no es aquella en donde el hombre grita y soy fuerte y golpeo a la mujer y soy el que manda, no. Somos los hombres responsables de nuestros hogares, que respetamos la voz de las mujeres y las permitimos participar. Además que no es que nosotros seamos superiores a las mujeres, en ningún momento estamos en igualdad de condiciones. Incluso, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero en los invitados internacionales que hemos tenido, Ana Lian desde China, eh, Angélica Jerotsky desde Grecia, y los invitados que vamos a tener acá son básicamente de voz femenina,
porque aquí le damos nada más ni nada menos que la importancia a la mujer. No siendo más, preguntas entonces rápidamente, ¿cuál es la comida más común en Roma? Nos preguntan a esta hora a las La, 5:34 en Roma. la pasta, cioè la carbonara, que es un tipo de pasta que se come aquí, como que se hace con, no sé cómo se llama en español, la Tranquila. pancetta. La pancetta es como una parte del cerdo. Oddio, non lo sé, no sé como bacon, pero no, no es bacon en realidad. Es otra, una parte del cerdo, huevo y pecorino, que es un queso. Eh, Sí, la pasta. Muy bien. Tocino, sí, sí, tocino. Lo sabía, pero lo he olvidado completamente. No, Sí, era el tocino. tranquila. Además es Sí, sí. que mi pregunta es, ¿usted hace cuánto no habla español? ¿Hace cuánto no tenía la posibilidad de conversar en español? Ma io volví aquí en Italia el 5 de julio. Pero como en esos días vino una amiga mía alemana, pero hablamos español con ella, entonces como tuve la posibilidad aquí con esos encuentros y con ella de charlar y hablar un poco en español, pero es que yo aquí hablo italiano básicamente, entonces lo Dios siento mío. por mi acento, que es muy fuerte, lo siento mucho. Tranquila, no se preocupe. No siendo más, vamos a continuar entonces eh, volviendo directamente a la historia y es que ya esperamos Les- entonces que lo tengas. Cuéntamelo todo, Miss. ¿Sí? Juan tiene la mano levantada arriba hace ratico. Ok, listo. Juan, te escuchamos rápidamente. Juan Guillermo. Hola Irene, mi Hola. nombre es Juan Guillermo y te quería hacer una pregunta que cuando se celebran cosas como un cumpleaños, un año nuevo, ¿qué es lo más particular celebrar en esos días? Allora, allora, il compleanno, la gente como va a hacer una especie de, no sé, aperitivo, llamémoslo así, como con una botella de champán, no sé cómo se dice, en un lugar que se llama Gianicolo en Roma, y ahí hay como una terraza que se ve toda Roma. Y generalmente, bueno, a mí no me gusta celebrar el cumpleaños, pero como la mayoría de la gente se va por allí, al centro de Roma, esperando la medianoche y en esos lugares tan bonitos. Mientras que Navidad, sabes, somos italianos, estamos fijados en la familia, lo más importante es como estar todos juntos, comer, cioè solo comer todo el tiempo. Y el año nuevo, el año nuevo en Roma, no sé, generalmente lo pasamos entre amigos. Eh, o se puede hacer que hay como, bueno, este año probablemente no por el COVID, pero generalmente hay como un concierto en Circo Máximo, en el centro de Roma y todo el mundo se va por ahí. Eso, sí. Muchísimas gracias. Entonces, a esta hora, Irene, yo no había tenido la oportunidad de presentarle acá a mi jefe más cercana en este espacio. Le agradecemos por la participación. Miss Lorena, ¿cómo está? ¿Está con nosotros? Sí, señor. Perfecto. No sé si le gustaría saludar a nuestra invitada antes de continuar entonces este espacio y también porque se nos pasó por la concentración del tiempo. Qué pena, Miss. No te preocupes. ¿Cómo estás, Irene? Mi nombre es Lorena Beltrán, soy la coordinadora de convivencia del colegio. Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nuestros niños son muy felices cuando Mr. Alexander trae invitados porque a ellos les encanta conocer de los diferentes lugares del mundo. Entonces, te agradecemos este espacio, el tiempo que estás gastando también pues en este momento. Y nada, pues bienvenida y esperamos que disfrutes mucho de la compañía de nuestros niños de sexto. Sí, muchas gracias a ustedes por esta experiencia. A mí también me encanta como entrar en relación con gente de otras partes del mundo. Sí. Muy Bueno, qué bien. bueno, estoy aprendiendo mucho. Gracias, mister. Gracias.
No, gracias, Luis, por esta oportunidad. Muy bien, volvemos entonces a la historia en este espacio. Son las 5:39 en Roma y vamos a continuar entonces este espacio y vamos a revisar entonces qué pasó. Y es que esos 7 reyes son los siguientes. Hasta el momento, Irene me puede contar si es cierto, si no. Me preocupa un Sí. poco, Irene, y debo confesarle, y lo dejo aquí en este espacio. Y es que la historiografía que nos llega a Latinoamérica no es de historiadores italianos, sino que llega es la mirada británica, española, Lo de sé. Roma. La mirada española tiene que ser dejada un poco al lado porque ellos son un poco mentirosos. Como por ejemplo, cuando yo estuve allí en España, ellos decían que Cristóforo Colombo es español. No, 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 es de Y lo ya- Génova. Esatto, ellos lo llaman Cristóbal Colón. E io dico no, Cristoforo Colombo era italiano di Genova. La única cosa, la relación que tuvo con España era que la reina Isabella le ha dado las tres, ¿cómo se llama? Caravellas, las tres naves para ir a América luego, ¿no? Pero, no sé, hacia los españoles, digamos que hay como una competición entre italianos y españoles, no sé, no sé por qué, Bueno, pero pues es así. recordemos la importancia del Papa, ¿no? Y cómo el Papa también tenía una influencia de Madonna, poder sobre la región y cómo sì. querían estas naciones mostrar en la historia su independencia del Papa, ¿no? Entonces, hay una competencia muy... ¿Nos podría corregir el nombre de Cristóbal Colón para que de aquí en adelante podamos enseñarlo con el nombre Cristoforo, italiano? Por favor, sì. le agradecemos porque corrijamos la historia de una vez aquí en este espacio. Qué pena con usted. Aunque perché dico io, no? Cioè la Colombia, perché si chiama así? Cioè Cristoforo Colombo, no es Cristóbal Colón. Cioè, a mí me gusta pensar que hay una conexión entre Colombo y Colombia, quizás, como, No no se sé. equivoca. Lo que pasa es que la culpa la tienen en Londres. Existió, bueno, le respondo rápidamente y vuelvo a Roma. Lo que pasa es que existió un hombre de nacionalidad venezolana que Ajá. se llama nada más ni nada menos que Francisco de Miranda. Francisco de Miranda Ok. es un venezolano que tuvo la oportunidad de ver la monarquía parlamentaria en Inglaterra y estar presente ante la Revolución Francesa. Él se enteró del mismo dato que usted nos está presentando, Cristóforo Colombo, y él establece que la necesidad de la libertad y de la corrección de la historia de América Latina con las independencias es que vayamos a tener de aquí en adelante un país que se llama República de Colombia. Ujú. Entonces, Colombia viene directamente de la modificación precisamente de Cristóforo Colombo, tal cual como usted lo está presentando. Ah, ok, ok. Non lo Entonces, sabía. Era no, No, perché la mia era como una, como, no sé, como una intuición. Pero ahora que me estás diciendo que es efectivamente así, sí, es me alegra mucho. perfecto. Y quiero ser honesto que aquí tuvimos muchas complicaciones para definir nuestro nombre, ¿sí? Porque nosotros Ujú. fuimos bautizados como España, la Nueva Granada. Y luego, Ah, cuando sì? nos independizamos, pudimos llamarnos República de Colombia. Ah, no lo Ahí, sabía esto. ahí le colocó Es el dato. muy interesante esto. En Colombia, lastimosamente, también hemos tenido una guerra por cómo nos vamos a definir en el mundo. Pero volvamos a Roma, y es que los 7 reyes fueron los siguientes. Rómulo directamente ayudó en el proceso de poblamiento. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Es el primer monarca de Roma. Sì, 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 aunque sí, probablemente es como una figura mítica, cioè Rómulo es un, no se sabe si existió realmente, porque sabes que la origen de Roma se pierde entre mito, cioè mito, leyenda y datos reales. Esto probablemente se lo inventaron para darle como una herencia, no sé, mística, algo así como mítica, ¿no? Para como asustar a los enemigos y para demostrar que Roma tenía una origen muy, muy importante. Pero sí, Rómulo sí es oficialmente el primer rey de Roma que mató a su hermano y desde ahí toda la historia. Muchísimas gracias. Luego vamos a observar entonces los siguientes monarcas que nos van a presentar poco a poco una expansión, una urbanización de Roma. Aprovechemos este espacio, son las 5:43 de la tarde en Roma, 10:43 en Colombia. Aprovechemos este espacio para entender
algo que es un lujo, que es la historia desde los connacionales. Luego vamos a tener en este espacio a Numa Pompilio, que es aquel que organiza un poco la religión y este tema de los artesanos. Mi pregunta en este espacio, Irene, es ¿por qué los monarcas de la antigua Roma estaban tan concentrados con la religión? ¿Por qué la religión es tan importante para los romanos? Supongo para darle como, no sé, una... Cioè, ese todo, no me lo recuerdo bien, pero como todos los dioses y todo esto, no sé, no lo sé la verdad, pero me imagino como para demostrar que los romanos tenían como una descendencia directamente con las divinidades. Como, no sé si sabes que oficialmente Enea, cioè, según el mito, Enea se había escapado desde Grecia y fundó, se había casado con Lavinia, que era la hija del rey latino, para fundar una ciudad, Alba Longa, y desde allí como empezó la historia, siempre como para demostrar el hecho de que las orígenes de Roma son algo muy mítico, muy que tiene relación directamente con los dioses y todo el resto. O sea que nosotros podríamos ver acá y complementando un poco lo que vimos con Grecia, el uso del mito siempre a favor para Sí, mostrarse superior ante los demás y por supuesto la religión. exacto. Sí, es esto. Básicamente es esto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a encontrar de igual manera en este espacio. Están preguntando cómo se dice el nombre. Aquí nos dicen Giovanni. Muy bien, Dios Gio- mío. Giovanni. Giovanni. No, discúlpenos el acento, de verdad que sí. No, es que me hace reír que Giovanni es como se quedó choccado. Tú, Sara. Sara, mi nonna, mi abuela se llamaba Sara, entonces como es igual. Qué bueno que los estemos encontrando también en este espacio. Muy bien, damas y caballeros, 10:45, 5:45, nos acercamos entonces al cierre y revisemos que el trabajo de los demás monarcas tuvieron siempre un espacio en la ampliación urbanística, poder organizar a Roma, poder colocar directamente un suelo que fuera en piedra y mejor organizado que las calles de hoy. ¿Nos equivocamos, Irene? Hoy encontramos Ok. calles. Las calles antiguas tenían huecos. Usted que ha No, caminado por el centro de Roma. no, cioè las calles antiguas de Roma son mejor de las calles modernas, como Roma está famosa por los huecos que hay por, por la calle. Ay, Dios mío. Muy bien, damas y caballeros. Entonces, vamos llegando entonces al cierre poco a poco y cerramos. La decadencia, ya es hora de cenar, por lo que veo, Irene, qué vergüenza con usted. Escuchamos los platos, Dios mío. La cogimos en la hora de la cena, qué vergüenza, oiga, con usted. No, ma che no sé, como creo que mio padre está en la cocina, no sé por qué está preparando algo, pero no, aún es demasiado temprano para comer, la verdad. Nosotros comemos como a las 8, a las 9 de la tarde, sí, sí, Ah, sí. bueno, qué bueno. De todas maneras, la receta de su padre queda aquí pendiente, oiga, para que nos animemos. No sé nada más. Llegamos directamente al cierre de este espacio y es que los reyes de la decadencia. Vamos a encontrar entonces esta transición específica entre la monarquía, Guillermo, dame un segundito, entre la monarquía y nada más ni nada menos de la república. Recordemos las palabras de Irene, ¿no? Y es que recordemos en este espacio que los patricios, usted lo resalta la C, ¿no? Patricios, creo que Sì, está bien Patrizio, pronunciado. Ok, Patrizio, sì. ellos eran personas que tenían tanta influencia, que tenían un control sobre el poder tan fuerte, que lastimosamente nosotros vamos a encontrar, uy, Dios mío, que los reyes lo que hacían era bajo la influencia de los patricios. Y vamos a encontrar en un momento de la historia cuando se van a cometer errores por cuenta de los monarcas y ya se aburren de los monarcas. ¿Por qué despiden a los monarcas? ¿Por qué ya no quieren más monarcas en Roma? Irene, ya para llegar al cierre. Perché, cioè, básicamente porque yo recuerdo dos elementos, como que los últimos reyes de Roma no eran latinos, sino etruscos. Entonces, como es casi como si ellos van a influenciar el poder de Roma y eso no le gustaba a la mayoría de la gente de Roma. Y también porque cioè, los patricios empezaron a tener mucho poder sobre las decisiones y
y eso. O sea, Eso. hay dos problemas que se encuentran en la Roma antigua para hacer el cambio. Por un lado, viene un extranjero a mandar, a colocar las Exacto. tradiciones, las costumbres, y eso no le gusta al pueblo romano. Y por otro lado, vamos a revisar entonces, lastimosamente, los patricios que se sienten con más poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo que corregir? ¿Vamos por buen camino? La escuchamos, Irene. No, no, es esto, perfectamente esto, sí, Muy bien. como, sí. Muy bien, damas y caballeros. Vamos revisando entonces el tiempo para tenerlo más que en cuenta, Dios mío. Dice que si ya se llevan bien entonces entre Italia y España, pregunta Juan Fernando Caro, si ya tienen una mejor relación. ¿Qué cosas? Ah, Anco, no, esto no me recuerdo, la verdad, no me... Ah, ok, no se preocupen. Por favor, chicos, concentrémonos ya para llegar al cierre. Nos queda un minuto al aire. Y para cerrar este espacio, se cae directamente porque como lo dice Irene, y es muy claro, vamos a tener entonces, por un lado, hay este señor que se llama Servio Tulio, que es el penúltimo monarca de Roma. Nos va a mostrar una crisis, Irene, que va muy de la mano con su hipótesis que usted está presentando acá, que es muy cierta. Lo primero es que él va a realizar una concentración de la población por tribus, y eso significa también una estigmatización. Ah, usted pertenece a este grupo, se tiene que ir a vivir a esta parte de Roma. Y eso lastimosamente va a generar también un desazón, porque ya la gente no puede poblar como desea, realizar un intercambio cultural con otras personas, sino que está siendo estigmatizado y agrupado. Y eso empieza a generar una incomodidad mayor. De igual manera, vamos a observar ya el descaro, y con esto estamos cerrando. Vamos a encontrar a Tarquirio el Soberbio, que es una persona que, como lo dice muy bien Irene, es una persona que empieza a ser tirano, empieza a manipular el poder. Y le tengo el dato, Irene, imagínese que Tarquinio el Soberbio tenía vínculo familiar nada más ni nada menos que con Servio Tulio. Y es que era el suegro, imagínense. Y Tarquinio mandó a asesinar a su propio suegro para hacerse con el poder de los patricios. Y eso nos está mostrando un poder que ya viene con sangre y un gobierno que en realidad rechaza la participación de los patricios, y eso lleva al despido. Yo tengo esa duda, ¿lo despidieron o lo asesinaron? ¿Se sabe algo al respecto? Yo sé que lo han asesinado. O sea, siempre hemos estudiado esto, cómo El fue asesinato. asesinado. Sí, sí, que lo han asesinado. Sí, Dios sí, mío. sí. Le agradecemos entonces en este espacio. Llegamos entonces al cierre, 10:51. Irene, un mensaje, el último mensaje para estos chicos latinoamericanos que la están escuchando a esta hora, a las 5:51 en Roma. ¿Qué mensaje les envía usted desde la distancia, uniendo Eh, continentes? La escuchamos. no sé, en un momento tan difícil de seguir mantener mm, la fe, no sé, y seguir creyendo en sus propios sueños y lograrlo todo, esto. Aunque si no es fácil el momento histórico, pero disfrutarlo lo más posible y esto, sí. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y aprovechar siempre nuestros encuentros internacionales. Les agradecemos totalmente a todos por su tiempo. Miss, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, esperamos verla muy pronto en Colombia para que Sí, disfrute de la diversidad de nuestra nación. sí. Un abrazo enorme para todos. Les deseamos una feliz tarde. Chao, mister. Que estén muy bien. Chao, Sarita. Despídanse, por favor, Sarita. Dígale chao a Irene, que la pueda ver en la Chao, Irene. pantalla. Chao. Muy bien, no siendo más, cerramos esta sesión. Les agradecemos a todos por este espacio, un encuentro entre Roma y Colombia, por supuesto. Que estén muy bien, una feliz cierre de semana para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Irene. Chao, mister. Chao, Irene.